Esta es la segunda parte del video del sistema digestivo y vamos a comenzar con el estómago. Así que vamos a hablar sobre la anatomía microscópica, macroscópica del estómago, la función de cada célula epitelial, las secreciones, cómo se produce el ácido clorhídrico, cómo es que se contrae el estómago en respuesta a los alimentos, las tres fases de la función gástrica. Así que el estómago es un saco muscular en la parte izquierda abdominal, la cavidad abdominal izquierda, inmediatamente inferior al diafragma. Sus funciones principales son de almacenamiento de alimentos. También tiene una función de digestión mecánica. Va a seguir moviendo los alimentos que están dentro de él, lo liquifica y lo convierte en quimo. O sea que de bolo alimenticio va a pasar a quimo, que es una mezcla acídica porque los contenidos del estómago son ácidos, y semidigerida que va a pasar a el intestino delgado. Tiene cuatro ramas. Una parte que es la cardia, que es la parte de cerca del orificio cardíaco, donde entran los alimentos que vienen del esófago. Una región fúndica, que es el domo que está superior a donde se une el esófago, el cuerpo y la parte pilórica. Así que vamos a ver el diagrama, que es diagrama importante para su salud mental también. Aquí tiene el fundus. La parte cardíaca es la parte aquí de entrada, ¿ok? El fundus sería como esta cúpula. Entonces el cuerpo, que si sacamos la cúpula, pues entonces la gran parte del estómago es el cuerpo. Y entonces esta parte de aquí, que es la parte pilórica, que tiene un antro, que es la entrada a el canal pilórico, y luego el píloro, que es el esfínter como tal, es un esfínter anatómico, o sea que está en descanso. Si está en descanso, pues va a dejar pasar cualquier cosa, y entonces pasa al duodeno. Estas son las cuatro regiones del estómago. También tienen dos curvaturas, una mayor y una menor. Ya habíamos hablado de ellas cuando hablamos del aumento, así que esta curvatura menor es la que conecta al aumento menor, y la curvatura mayor, que de ahí es que parte el aumento mayor, que entonces tapa todo el resto de los intestinos. Y el aumento menor lo conecta a esa curvatura menor al hígado, ¿ok? Así que aquí tiene pues las tres capas de musculares externas del estómago. Aquí en vez de las dos que se ven en el resto del tubo, el estómago tiene tres. Tiene la circular, tiene la longitudinal, entonces más profunda que la circular, tiene una que es diagonal o oblicua. Así que todas las partes de este diagrama los hemos identificado aquí. Fíjense que este es el hiato, este es el diafragma, ¿okay? Esto es el estómago humano. Aquí se puede ver que dentro del estómago como tal hay unos dobleces que se llaman las rugas gástricas, y entonces otra vez pues el esófago, el fundus, que es la curvatura esta superior, el orificio cardíaco con la parte cardíaca, el cuerpo, el antro del píloro, el canal pilórico y el esfínter. Curvatura menor, curvatura mayor. Al estómago le llegan nervios del vago. Esos nervios son parasimpáticos, y también tienen inervación simpática del ganglio celíaco. Le llega sangre a través de ramas del tronco celíaco, una variedad de ramas que anastomosan una con la otra. La sangre que viene del estómago de los intestinos van a entrar primero a la circulación portal, o sea que tiene que pasar por el hígado primero. Entonces es que retorna a la sangre. Así que de esa forma pues nos aseguramos que el hígado puede filtrar, recibe los contenidos grasos, y entonces la sangre sigue su camino hacia la vena cava inferior para entonces entrar a la parte derecha del corazón. La pared, como les mencioné, tiene las mismas capas, tiene mucosa, pero aquí el epitelio es columnar simple. Hay una transición bien abrupta entre el esófago y el estómago. No hay ninguna transición como se vio en el árbol respiratorio. Las regiones apicales de esas células, que son columnares, están llenas de mucina, que usted sabe que era el precursor del moco. Cuando se le añade agua, entonces viene siendo moco. Y la lámina propia, que sería
el tejido conectivo asociado con ese epitelio está lleno de glándulas tubulares. La mucosa y la submucosa se encuentran flat cuando el estómago está lleno, pero cuando el estómago está vacío forma una serie de dobleces. Y esos son los que se le llaman las grugas gástricas. Las musculares externas, como mencionamos, tenían 3 capas y la capa adicional es la capa oblicua, que es la más interna. Aquí tiene un diagrama de la mucosa de la pared del estómago. Estamos viendo que aquí tienen estos dobleces, se está viendo las arrugas como tal, ¿verdad? Esta es la mucosa. Aquí tiene la muscularis mucosa. Fíjese que está las glándulas que se encuentran, esto es en MALT, el Mucosa Associated Lymphatic Tissue, tiene glándulas también asociadas a estas dobleces, y entonces aquí tiene la submucosa. ¿Okay? Vamos a estar hablando sobre los tipos de células que se encuentran formando el epitelio. La glándula como tal es la que llamamos el gastric pit, sería el cuello de la glándula, pero en realidad es una glándula que contiene varios tipos de células. Fíjense que las glándulas gástricas como tal se considera desde el cuello aquí, y entonces el color le está definiendo el tipo de célula que es. Así que aquí estamos viendo células mucosas, que son las que son azulitas, células G, tenemos también células que van a secretar HCl y otras células que van a secretar pepsinógeno, etcétera. Así que tienen células Chief, que son las que están en color rosa, y las células, faltan una, las parietales, que son las que están en anaranjado. Así que van a estar distribuidas de forma con diferentes proporciones dependiendo del área del estómago que usted esté. Pero fíjese que el plan maestro es el mismo. Tiene mucosa, submucosa con submucosa, y aquí tiene más allá pues tiene la muscularis externa y la serosa. Los gastric pits entonces son las depresiones mucosas que tienen el mismo epitelio columnar que la superficie, y hay 2 o 3 tipos de glándulas que abren en el fondo. Van a tener las glándulas cardíacas en la parte cardíaca, las glándulas pilóricas en la parte pilórica del estómago y las glándulas gástricas en el resto del estómago. Así que cada región del estómago tiene su tipo de glándula característica. Esto es una imagen de microscopía electrónica donde se ve desde la superficie los gastric pits. O sea que en realidad es como si fuera un túnel bastante vertical. Hay células mucosas que son las que predominan en el área cardíaca y pilórica. Estas, como su nombre dice, pues secretan moco. Y en las glándulas gástricas se van a llamar neck cells, mucous neck cells, porque están en el cuello de la glándula. También hay células regenerativas, los stem cells o las células madres, que se encuentran en la base y en el cuello. Estas se van a dividir rápidamente y le proveen el reemplazo a las células que vayan muriendo. También tienen las células parietales, que se van a encontrar más bien en la parte superior de la glándula. Estas secretan ácido hidroclorhídrico, HCl, factor intrínseco y una hormona que se llama grelina, que es la que produce el hambre. Así que estas son todos productos de las células parietales. También tiene células Chief, son las que están de forma más numerosa presentes y van a secretar lipasa y pepsinógeno. O sea que tiene una enzima para procesar la grasa y pepsinógeno para procesar la proteína. Estas van a dominar la parte inferior de las glándulas gástricas y no se va a encontrar en el área pilórica y en la parte cardíaca. O sea que más bien están en el cuerpo. También vamos a tener células enteroendocrinas, o sea que van a ser endocrinas pero que actúan en el mismo sistema gastrointestinal. Estas secretan hormonas y mensajeros paracrinos, que usted sabe que son los que afectan las células que están cerca. Estas regulan la digestión. Hay como 8 diferentes tipos de estas células. Cada una de ellas produce un mensajero químico diferente. Así que lo que conocemos del estómago todavía hay más por conocer. Así que aquí tiene una glándula pilórica donde puede ver las células G. Mucosas, como ven, las pilóricas van a tener a todo lo largo de la glándula, mientras que aquí en la parte gástrica tiene
las mucosas se limitan al cuello, entonces tiene estas células, estas son las chief, no, las parietales son las anaranjaditas y las chief son las rosaditas, exactamente. Así que tiene mucho más chief cells en la parte gástrica o en las glándulas del área gástrica del estómago. El jugo gástrico se produce diariamente, de 2 a 3 litros de él diariamente, se produce por las glándulas gástricas, o sea, estas que están aquí, estas de esta apariencia que se van a encontrar en el área gastric glands, básicamente en el resto del estómago, ni en la parte pilórica ni en la parte cardíaca, más bien, perdón, en la parte más allá en el cuerpo como tal. Y esas glándulas gástricas, ay Dios mío, perdóneme el hipo, esas glándulas gástricas son las que van a producir este jugo gástrico. Va a ser una mezcla de agua, HCl y pepsina. El ácido hidroclorhídrico, que es liberado por estas células parietales HCl, tiene en el jugo gástrico como tal, tiene una gran concentración de este ácido, lo cual hace que el pH del líquido del estómago sea tan ácido como 0.8. Eso es un montón, porque recuerde que cada cambio de punto es un logaritmo, eso es una escala logarítmica, es un factor de 10. Estas células parietales van a producir HCl y también producen carbonic anhydrase. ¿Okay? Al tener carbonic anhydrase, que es la enzima que produce HCl por este proceso, cuando el CO2 y el agua se unen, usted tiene aquí ácido carbónico, entonces bicarbonato y H. Así que esta H se bombea hacia el lumen de la glándula gástrica por una bomba de ATPasa, usa un antiporter donde se saca el hidrógeno y entra potasio, y entonces el bicarbonato se intercambia por cloro, otro tipo de chloride shift. Lo estamos viendo en el estómago. Este ion de cloro se bombea desde el lumen de la glándula gástrica, se une con el hidrógeno que se formó acá por efecto del carbonic anhydrase, y entonces forma el ácido. El ion de bicarbonato que está elevado, ¿verdad?, en la sangre, resulta entonces en lo que se llama el alkaline tide, debido a que hay un alto pH abandonando el estómago, y usted va a ver entonces bicarbonato, un alkaline tide, o sea que la sangre que proviene del área digestiva va a tener un pH un poco más bajo, en intercambio por lo que está ocurriendo dentro de las células. Así que hay un diferencial de hidrógeno, de pH dentro del estómago versus la sangre que está recibiendo. Así que aquí tienen esta sangre, la célula parietal produciendo aquí, vamos a ver, obteniendo el CO2 de la sangre, lo combina con agua, produce el ácido carbónico, el bicarbonato se regresa a la sangre. Esto es lo que va a producir ese alkaline tide, y entonces usted intercambia este bicarbonato por cloro que va a entrar. Entonces aquí es que se forma el HCl como tal. Así que ese es el mecanismo como tal. Las funciones del ácido hidroclorhídrico o HCl es que activan la pepsina y la lipasa, o sea que cortan la molécula y de esa forma la activan. El pH ácido va a romper los tejidos conectivos de los alimentos que consumimos y ayudan a liquificar los alimentos y formar el quimio. Cuando sale del estómago, pues se va a llamar quimio, como mencioné ahorita. También, cuando hablamos de sangre, dijimos que la forma de hierro que podemos utilizar es el ferroso, pero usted consume ambos tipos de hierro. Así que en el estómago ocurre ese cambio de hierro férrico a ferroso con la interacción que tiene con el HCl. Recuerde que entonces este hierro se absorbe y se usa para síntesis de hemoglobina. También el HCl va a contribuir a parte de su inmunidad innata, que es la protección que no es específica para nada, y simplemente muchos patógenos que usted ingiere sin querer, porque a veces no se lavó las manos, porque se comió las frutas sin lavarla, etcétera, etcétera, no sobreviven al ácido
de su estómago, así que contribuyen a su sistema inmune innato, no específico. La pepsina, que es otro tipo de secreción gástrica, vamos a hablar de lo que son precursores de enzimas, ¿verdad? Y eso se llaman zymogens. Los zymogens son tipos de enzimas digestivas que se secretan como proteínas inactivas y que usted las convierte en su estómago en forma activa con la acción del HCl. Así que si estamos hablando de pepsinógeno, que es un zymogen que está secretado por las células Chief, este pepsinógeno no es activo hasta que se le corta un pedacito y eso lo hace el HCl. Se remueve algunos de sus aminoácidos y entonces es que tiene la pepsina, que es la forma activa de esa enzima. Y una vez se forma alguna pepsina, esta va a convertir en más pepsinógeno a más pepsina. Así que es un tipo de feedback positivo o un efecto que se llama autocatalítico. La pepsina digiere proteínas y lo convierte en péptidos más cortos y se completa, la digestión de proteínas se va a completar en el intestino delgado. Así que usted tiene aquí el diagrama, ¿verdad?, de la producción y acción de la pepsina. HCl por las células parietales, pepsinógeno por la Chief. La acción de la HCl con estos péptidos que se le remueven al pepsinógeno termina con una pepsina activada y entonces esta es la que puede digerir las proteínas que usted ha consumido en la dieta. La lipasa gástrica también es producto de las Chief cells y esto es semejante a la lipasa lingual. En realidad, la mayor parte de la digestión de las grasas no ocurre en el estómago, no ocurre en la saliva, va a digerirse mayormente en el intestino delgado. Así que solamente del 10 al 15% está digerida, las grasas está digerida una vez llega al intestino delgado y ahí entonces ocurre el resto de la digestión, el 85% de la digestión. El factor intrínseco es otro de los factores que se secretan por las células parietales. Esta es esencial para que usted pueda absorber la vitamina B12, que si no se produce factor intrínseco, el B12 no se puede absorber y eso contribuye a que haya poca formación de proteínas, incluyendo la hemoglobina. Así que lo que ocurre es que une la vitamina B12 y esa... de esa forma, unida con ese factor intrínseco, es que se puede absorber por medio de endocitosis mediada por receptor. Esta vitamina B12 es necesaria para la hemoglobina, así que en forma indirecta, si usted tiene una deficiencia de factor intrínseco por alguna cirugía o por lo que sea, entonces va a tener un problema de producción de hemoglobina. ¿Ok? Así que si no hay vitamina B12 o factor intrínseco, usted va a tener un tipo de anemia que se llama por deficiencia de vitamina B12. Esta es la que se llama anemia. Ahora se me olvidó el nombre de anemia, ahorita me acuerdo de él. Pero es el tipo de anemia que no es necesariamente de hierro, es porque no tiene la hemoglobina, porque no tiene o la vitamina B12 o el factor intrínseco para que pueda ser absorbida y producida la hemoglobina. La digestión puede continuar si el estómago se le remueve, por ejemplo si hay cáncer en el estómago, pero se necesitan suplementos de B12 y esto ocurre post-bariátrica. También hay una serie de químicos, mensajeros químicos que son producidos por las células en las glándulas gástricas y pilóricas. La mayoría de ellas son hormonas que van a estimular células que están lejos. Algunas son secreciones paracrinas, o sea que actúan localizadamente, que estimulan células que están cerca. Muchos van a ser péptidos que se producen en el tracto digestivo y en el sistema nervioso central. Así que aquí es que hablamos el gut-brain peptide, porque se producen en ambos y pueden actuar en ambos. Aquí están incluidos la sustancia P, que está envuelta en la percepción de dolor, vasoactive intestinal peptide, secretina, que está envuelta en la liberación de bicarbonato, gastric inhibitory peptide, que hace que el estómago vacíe más lentamente, cholecystokinin, que influye sobre la secreción de
sales biliares, cuando hay mucha grasa en algún alimento que uno consume, el contenido que va hacia el intestino delgado es alto en grasa, entonces se libera colecistokinin para estimular la secreción de sales biliares para que pueda ocurrir la emulsificación de las grasas y el neuropéptido Y. Todo esto son productos del estómago en diferentes áreas. Así que cuando usted traga, los alimentos van a estimular los mecanorreceptores en la faringe y luego eso se transmite a la médula oblongata. Y hay un centro de tragar, el centro de deglución, que empezamos a hablar de él cuando estábamos hablando de cómo se mueve el alimento de la cavidad oral, de la cavidad oral hacia la faringe. Esto envuelve el nervio vago, activa una relajación para poder recibir el alimento, o sea que el área del tubo digestivo que va a recibir ese alimento tiene que estar relajado para poder recibir el paso del bolo alimenticio, ¿verdad? Entonces se establece un ritmo de contracciones peristálticas, contracción, relajación, contracción, relajación, contracción, relajación, para que hay de hecho este ritmo lo establecen unas células que existen en el sistema digestivo, en el tubo, que se llaman las células de marcapaso entéricas. La palabra entérica tiene que ver con el gastrointestinal, con el sistema digestivo. Y esas células están en la capa longitudinal de la muscularis externa. Recuerde que en el estómago tiene 3 capas. La capa longitudinal es la más externa. Sí, la más externa. Entonces, lo que estas células de marcapaso logran es que haya una constricción en la capa, los anillos, la capa circular. Y entonces, cada 20 segundos. Y se hace más fuerte en la parte pilórica. La capa muscularis del antro, que es la que está inmediatamente casi al final del estómago, actúa como una bomba. Eso va a seguir rompiendo alimentos que pueden estar semidigeridos y lo prepara porque el próximo paso es el intestino. Así que hay contracciones de esta área del antro que vacían hacia el intestino solamente aproximadamente 3 mililitros de este líquido. Esto es así porque usted necesita, número 1, neutralizar ese contenido que llega al intestino delgado que no está preparado para manejar ácido, así que lo neutraliza con las secreciones del páncreas, que tiene bicarbonato, y el poder procesar los nutrientes poco a poco, porque si usted tiene una cantidad demasiado grande, no las va a poder procesar ni absorber óptimamente. Así que si usted llena el duodeno demasiado, entonces el estómago no va a seguirse vaciando. Básicamente tiene un sistema de control de cuánto se libera al duodeno, que es la primera parte del intestino delgado. Una comida típica, ¿verdad?, que contiene de todo, carbohidratos, grasas y proteínas, va a pasar del estómago a salir de él en aproximadamente 4 horas. Pero si el alimento es más bien líquido o si tiene más carbohidratos que se digieren más rápidamente, pues el paso es más rápido. Si tiene más grasa, más proteína, pues entonces se va a tardar más tiempo. Y esa es la lógica de que se debe tener. Si usted está a dieta, a veces le sugieren que tenga proteína con cada comida, y eso es para que el tránsito en el estómago se tarde un poco más, que se sienta lleno por más tiempo. El vómito se define como un tránsito al revés, ¿verdad?, en dirección contraria a lo que debería ser, y es cuando los contenidos del estómago y a veces del intestino delgado, salen hacia la boca. Hay un centro emético que controla, que integra todas las acciones musculares que tienen que ocurrir para que eso vaya en la dirección opuesta. El estímulo puede ser algún envenenamiento, alguna irritación, por ejemplo el alcohol, o puede ser cuando se estira demasiado el estómago o el duodeno. Estas competencias de comer, que usted ve que se comen unos hot dogs, tienen un tiempo limitado para comerse una cantidad X de hot dogs, una cosa extraordinaria. A veces estimulan este centro emético y entonces usted lo que ve que ocurre después es que vomitan, ¿verdad? Pero otros estímulos pueden ser irritantes como el alcohol o toxinas, porque si usted se intoxicó con algún alimento, esto es un estímulo para el vómito. Trauma visceral, si le meten un puño en el estómago, o
dolor, ya sea físico o psicológico, y alguna estimulación sensorial, por ejemplo, olores fuertes, algún otro tipo de estimulación sensorial, a veces muchas luces, o sea, algún tipo de estímulo que sea nocivo puede provocar el vómito. Y entonces, pues, usted sabe que va a vomitar casi siempre porque siente la náusea, que es ese deseo como que empieza a salivar, que es parte del reflejo de vomitar, y retching, que es las contracciones de la faringe, cuando usted ya empieza a sentir que tiene que buscar dónde depositar lo que va a salir por ahí. Y aquí está el proceso, ¿verdad?, de vomitar. El esfínter esofagial inferior, que es el que va a pasar para el estómago, se relaja. El duodeno y el estómago se contraen espasmódicamente, y entonces eso le permite a esos contenidos salir por el esófago. Puede entrar al estómago de nuevo, sale y vuelve a bajar, pero no va a pasar del esfínter superior. Así que muchas veces el vómito está acompañado por taquicardia, salivación y hasta sudoración. Mucha gente sabe que va a vomitar o que siente este efecto de vomitar. Aún yo, que no me gusta vomitar y por lo tanto pues tengo como que un bloqueo mental, empieza uno a salivar, y hay veces que uno con respiraciones profundas puede controlar ese reflejo, pero no siempre es conveniente, porque si es intoxicación pues es bueno salir de lo que sea. Ahí hay personas que vomitan fácilmente y otros que no. Así que cuando las contracciones abdominales y la presión torácica fuerza ese esfínter superior a abrirse, entonces se relaja el esófago, se relaja el estómago, y el líquido entonces sale del estómago y la boca por contracciones abdominales, y esto se puede conocer, puede salir de forma de proyectil, que es un vómito súbito sin que usted sienta náuseas. Esto se ve mucho en bebés después que comen. A veces comen de más y entonces usted ve que vomitan. Por eso no se recomienda en bebés recién nacidos bien chiquititos, 2 onzas es lo máximo que se recomienda, porque algunos pues no están comiendo tan rápido que se le llena el estómago y no le ha llegado el mensaje de que está lleno, y ese overstretching le provoca ese vómito. Aunque vómito de proyectil, si es muy frecuente, tiene que examinarse, porque puede deberse a que haya una atresia, que el lumen del tubo digestivo esté demasiado estrecho, entonces no pueden pasar los alimentos hacia el próximo paso. Vómito crónico va a resultar en un desbalance de electrolitos, de pH, y hay desórdenes de alimentación como la bulimia, donde la persona se provoca el vómito luego que come, y este ácido pues va a tener un efecto en los dientes y en el esófago también, que no está preparado para resistir el ácido del estómago. Puede también aspirarse, irse para el sistema respiratorio, y es destructivo para el tracto respiratorio, o sea, es bien irritante. Anestesia puede reducir las náuseas, y si usted va a someterse a algún tipo de intervención que requiera anestesia, por eso es que ustedes le dicen que no coma cierto número de horas antes de que esté en ayuno completo, porque si usted está bajo anestesia puede aspirar, y eso pues le causa pulmonía y puede morir. Así que es importante que se sigan las instrucciones antes de una cirugía. En cuanto a digestión y absorción, las enzimas salivarias y gástricas, porque recuerde que empezamos desde la saliva, van a digerir parcialmente las proteínas, pequeñas cantidades de almidón y grasa en el estómago. Casi toda la digestión y la mayor parte de la absorción ocurre después que ha pasado al intestino delgado. Así que ahí es que ocurre la mayor parte de la digestión y absorción como tal. El estómago no puede absorber gran cantidad de nutrientes. Lo más que puede absorber es alcohol, agua, aspirinas y algunos medicamentos solubles en grasa que se han diseñado de esa forma. El alcohol se absorbe mayormente por el intestino delgado, pero y por eso es que si usted tiene el estómago lleno o ha comido a la vez que está bebiendo, pues el efecto del alcohol se reduce, porque el vaciado del estómago es más lento.
Entonces tiene el estómago como tal, no se dirige al mismo porque tiene unas protecciones, ¿verdad? Número uno, tiene una capa de moco que es bastante gruesa y es altamente alcalina, así que inmediatamente va a neutralizar a que se pueda digerir las mismas células del intestino, del estómago, perdón. También no nos podemos olvidar de nuestros viejos amigos los tight junctions, que si esto es una célula y esto es una célula, entre las paredes de ella tiene que haber tight junctions, ¿ok? Así que no puede el jugo gástrico pasar entre medio de las células. También usted va reemplazando células epiteliales. Ellas lo que duran son de 3 a 6 días por estas condiciones inhóspitas del HCl. Así que van a entrar al quimo y se digieren con sus alimentos. Así que sí, usted digiere parte de esas células. Pero como usted tiene células que están dividiéndose rápidamente en los gastric pits, pues las reemplaza rápidamente. Si usted alguna de estas tres protecciones no la tiene optimizada, pues entonces usted puede inflamarse el estómago y puede resultar en una úlcera estomacal, que son las pépticas. Aquí tienen una lectura que va a estar incluida en la guía de estudios. Una úlcera péptica puede ser el resultado de gastritis varias, una gastritis crónica, que es inflamación del estómago. Puede entonces, si no se resuelve, si usted no va al médico porque vamos a tomar Tums, vamos a comer esto o lo otro, no nos atendemos, usted puede tener una úlcera porque la pepsina y el ácido del HCl va a erosionar la pared del estómago. Muchas úlceras son causadas por una bacteria que es resistente al ácido, se llama Helicobacter pylori, H. pylori. Existe tratamiento para el Helicobacter pylori, incluye usar Pepto-Bismol y usar antibióticos, o sea, no es uno o el otro, ¿verdad? Hay factores de riesgo para personas que tienen úlceras pépticas. Las personas que tienen estrés psicológico producen más ácido, aunque esto puede ser controversial, o sea, puede ser que se han visto úlceras peptídicas en personas que no tienen estrés psicológico. Así que aunque es un factor, no se sabe cuán influencial puede ser. Sí hay hipersecreción de ácido, hay veces que sí está la pepsina envuelta. El fumar se sabe que es un factor de riesgo. El uso indiscriminado de aspirinas u otros tipos de antiinflamatorios no esteroidales como el Advil, el ibuprofen, pueden también causar úlceras pépticas. Que tiene vistas endoscopia, ¿sabes? Con un tubo de endoscopía. Cuando se hace, por ejemplo, una gastroscopía, se introduce un tubo, se ven las arrugas del estómago, y esto es el estómago normal. Estos son reflejos de la luz, ¿no? La mucosa saludable, pero aquí ya estamos viendo úlcera péptica. Las secreciones gástricas y la movilidad están reguladas, como habíamos mencionado, por variables nerviosas y el sistema endocrino. Cuando usted se alimenta, cuando usted come, la secreción gástrica y la movilidad va a aumentar y se suprime cuando el estómago está vacío. Cuando usted se alimenta, de hecho, antes de empezar a comer, ya empieza la primera fase de actividad gástrica, es la fase cefálica, donde el estómago está siendo controlado por el cerebro. Usted sabe que va a comer, ya llegó la hora de comer, ya empezó a prepararse, porque si es una persona que acostumbra a comer en cierto horario, el olor de la comida, por ejemplo, pues puede causarle que se active ya la fase cefálica. La fase gástrica es controlada por el mismo estómago, y la fase intestinal es controlada por el intestino delgado, y lo que hace básicamente es que controla cuánto del alimento que está en el estómago va a pasar al intestino delgado. O sea que tiene estas tres fases. Las fases no es que empieza una inmediatamente, sigue la otra y después sigue la otra. Pueden estar ocurriendo a la vez. Puede estar procesando alimentos de las tres formas. Y hay un overlap también. Aquí tiene un resumen de estas tres fases. Fases de input sensorial y mental, donde usted está pensando en los alimentos, estimulación de secreciones y de movilidad, antes en la fase cefálica. En la fase gástrica también los alimentos ya entraron al estómago, usted tiene sensaciones
que las está procesando a través de los nervios vagos, y el nervio vago también controla cómo se va moviendo. Recuerde que el plexo entérico está ahí. Entonces acá en la fascia intestinal pues tiene unos controles que envuelven también inhibición, porque si el alimento que está entrando al intestino delgado tiene alto contenido de grasa, eso va a hacer que se liberen secretina y colecistoquinina, que causan que el estómago vaya moviéndose más lentamente, porque vamos a tener más tiempo que vamos a necesitar para poder digerir esos alimentos que tienen alto contenido de grasa o de proteína. Y aquí está, lo que tienen aquí es una explicación de lo que les acabo de decir, así que esto lo puede leer usted, ¿verdad? La fase cefálica, la fase gástrica y la fase gástrica. Es importante mencionar la hormona gastrina, que es producida por las células enteroendocrinas y aumenta la actividad en el estómago. Y la fase intestinal, donde aquí pues tienen la explicación de los reflejos enterogástricos, donde el duodeno envía señales inhibitorias al estómago a través de ese sistema nervioso entérico, que es un mosquito que me tiene loca. Y también el duodeno tiene una conexión directa con los núcleos del vago en la médula oblongata para reducir la estimulación del estómago, para que se tome más tiempo la digestión. O sea que lo vaciado sea más lento. En el quimo también usted va a tener células enteroendocrinas que han liberado al quimo y colecistoquinina. Estas dos van a estimular el páncreas y la vesícula biliar para producir sus secreciones, pero suprimen la secreción gástrica. Así que lo que hace básicamente es que están dándole señales a los órganos accesorios del sistema digestivo para que liberen en materiales para que ayude a la digestión, pero para darle tiempo a que esos materiales que se van a liberar, sales biliares y bicarbonato, puedan hacer su trabajo, pues usted inhibe el movimiento en el estómago como tal. Las células enteroendocrinas también van a secretar un péptido que se llama Glucose Dependent Insulinotropic Peptide. A esto se le llamaba Gastrin Inhibiting Peptide. Lo que hace es que estimula la secreción de insulina para poder procesar esos alimentos que se espera que tengan un contenido de carbohidratos, de proteína, de grasa. O sea que básicamente lo que hace es que estimula la secreción de insulina. Aquí tiene pues entonces el resumen de ese control de feedback. Cuando entra el alimento al estómago y se digiere, vamos a ver, espérate, esto está explicado acá. Ok, entra el alimento al estómago, aquí tienen la proteína de la dieta. Básicamente usted sabe que tiene las células que están liberando pepsinógeno, tiene otras células que están liberando HCl, que entonces el pepsinógeno se convierte en pepsina y usted puede digerir. ¿Okay? Aquí tiene pues el efecto de las células parietales, que son las que producen el HCl, células Chief, que son las que producen el pepsinógeno. Y entonces usted tiene aquí una secuencia de aminoácidos que está parcialmente digerido. Eso pasa al estómago, al ácido del estómago, que era ácido, pero entonces esto tiene buffers, ¿ok? Que ese pH elevado contribuye a la secreción que producieron las células G. O sea que estaba ácido, pero al entrar el alimento, el pH sube, y ese es el estímulo para que las células G entonces liberen gastrina y se produce entonces este feedback negativo, porque cuando dejamos de tener los alimentos, pues entonces el ácido vuelve a ponerse el pH ácido y no hay secreción de esto. Aquí terminamos con el tubo digestivo como tal. Tenemos que entonces hablar de los órganos accesorios: el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Así que eso va a ser en el próximo video.